Buenos días amigos, amigas que me ven en redes sociales, en Facebook, YouTube. Dios les bendiga y les guarde y espero que tengan un excelente día glorioso en nuestro Señor Jesús, en nuestro Padre Jehová, Creador del cielo y de la tierra, y en su Espíritu Santo, y que sus preciosos santos ángeles acampen alrededor de todos ustedes, de todos vosotros, y los defiendan del maligno, de todo espíritu maligno de las tinieblas. Y bueno, otra vez soy yo, su amiga Ruth Ramírez. Les estoy grabando este video porque el Señor me ha dado una palabra y me ha revelado algunas cosas. Bueno, aquí en Estados Unidos, en New Brunswick, tenemos el día nublado, pero gracias a Dios que está Dios con nosotros, es lo más importante. No importa cómo está el clima, el tiempo, mientras Dios sea con nosotros y estemos a cuentas con Él, porque todos necesitamos a Jesús, nuestro Salvador, que interceda ante el Padre por nosotros. Todos necesitamos siempre pedir perdón a Dios por lo mínimo que hagamos a veces, pues somos humanos, aún todavía podemos fallar, aunque no quieramos, todavía estamos en un cuerpo corruptible. Pero si le pedimos al Señor, Él nos puede hacer irreprensibles hasta el día de su venida en espíritu, alma y cuerpo. Así dice su palabra. Y bueno, está nublado, pero tenemos al Señor. Gloria a Jesús, gloria a su Espíritu Santo. Y bueno, voy a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vámonos rápidamente a Apocalipsis 21, del 1 al 8. El título es Cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es la palabra de Dios para gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, inspirada por su Espíritu Santo. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Quiere decir, hermanos, que un día cuando Jesucristo venga, Dios nos está preparando la nueva Jerusalén, su novia, la ciudad santa. Somos sus creyentes que perseveramos continuamente en Él, en su palabra, en comunión con Él, orando, cantamos alabanzas, le buscamos siempre continuamente. No importa cuál sea nuestra situación, siempre tenemos que estar pegados a nuestro Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también comiendo y bebiendo de su palabra. Comemos y bebemos al orar. También le respiramos, pues el Espíritu de Dios es como un oxígeno en nuestro nariz. Si nosotros dejamos de respirar, pues ya Dios retira el espíritu de soplo de vida en nosotros y ya no vivimos. Pero más allá de este mundo hay otra vida, que ya lo sabemos todos casi, que hay un cielo con el reino de Dios, con Dios, y hay un infierno con los enemigos de Dios, que son Satanás, los espíritus endemoniados, los demonios, diablos. El Señor Jehová los reprenda. Y ese es el infierno, y el lago de fuego es el lugar donde al final pasarán después de ser juzgados. Porque la religión católica dice que dando dinero y haciendo misas y rezando, Dios saca del purgatorio a las personas, pero eso es una mentira. Por eso el Señor nos manda a leer su palabra, escudriñarla, creer en Jesucristo y bautizarse y seguir escudriñando su palabra, porque tristemente muchos tienen sus religiones que no los van a salvar. No le dan la prioridad a nuestro Jesús, a nuestro Padre, a su Espíritu Santo y su palabra, sino que creen en sus sectas, sus religiones, sus denominaciones, y Dios no vendrá por religiones, ni por sectas, ni por denominaciones. Dios vendrá por su iglesia que es conforme a Él y en Él y a su palabra. Que vivamos su palabra, que le vivamos a Dios, le disfrutemos y hagamos su voluntad aquí en esta tierra hasta el día en que nos lleve. Tristemente muchos rechazan la palabra de Dios, están en sus sectas, catolicismo, sus religiones, musulmanismo, otras divisiones, muchísimas que ya lo saben, ya no tiene ni caso mencionar. Pero si vemos en la Biblia no hay nada de eso. Eso lo inventó la humanidad. Por eso es que la Biblia es toda que debemos escudriñarla y orar siempre.
pero no la entenderemos del todo hasta que seamos bautizados y recibamos el don del Espíritu Santo. Muchos tienen la Biblia como conocimiento, la leen y todo, pero no la pueden entender, ni pueden tener visión ni revelación de Dios porque no han nacido de nuevo de verdad. Del Espíritu Santo, Dios bautiza en fuego con su presencia al creer en Él, y también bajo las aguas recibe uno el don del Espíritu Santo, y así uno ya contacta a Dios continuamente, orando, hablando con Él, y Dios nos empieza a hablar a través de visiones, revelaciones, sueños. Bueno, a mí Dios me empezó a hablar desde como los 5 o 6 años, me dio profecías. La primera fue para mi padre, la segunda fue para mi madre, y así sucesivamente empezaba a hablarme profecías para mí, profecías para otras personas. Las profecías son para salvar a la gente. Cuando Dios le manda a hacer a la persona, le dice lo que tiene que hacer y obedece, entonces el diablo y la muerte no se los lleva. Pero hay mucha gente rebelde que no quiere entender lo que Dios le habla a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de sus verdaderos hijos, pastores, evangelistas, apóstoles, etcétera, etcétera. Pero muchos hacen solo religión, leen libros diluidos, mezclados con herejías, etcétera, etcétera, y no hay tiempo que perder. Hay que ir directamente a la palabra de Dios, a la Biblia y al Señor Dios Todopoderoso, siempre escudriñar la palabra a la luz del Espíritu Santo, a la presencia de Dios y a la presencia de Jesús. Solo como conocimiento no lo podremos vivir ni entender. Dios tenga misericordia de todos. Muchos creyeron, no se bautizaron, se apartaron, se fueron al mundo, se volvieron a la idolatría, a adorar ídolos, creer en ídolos, en estatuas. ¿Sabían que la Virgen de Guadalupe es una gran trampa de Satanás? Amigos católicos, no es mi intención ofenderlos, sino que más bien Dios quiere abrirles los ojos. Mucha gente cree en estatuas, en San Judas Tadeo, en no sé cuántos ídolos han hecho estatuas. Precisamente el Señor por eso dice en su palabra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Éxodo, en varias partes dice que no debemos hacernos estatuas, ni ídolos, ni imágenes, precisamente porque Dios sabía que la gente iba a poner su mirada en ellos y su fe. Mucha gente le reza a sus estatuas, a sus ídolos, a sus imágenes, se postran de rodillas, se arrodillan y se van desde México hasta la Basílica de Guadalupe de rodillas, cargando cuadros. Eso es una abominación ante Dios. Eso Dios no lo mandó a hacer. Eso es rebeldía contra Dios. ¿Pero por qué? Porque no quieren escudriñar la Biblia. Confían en el Papa, que tampoco es una persona llena de Dios, tristemente, en los curas, los sacerdotes. Esa religión católica no habita Dios ahí. Salgan, dice el Señor, salgan de ahí, dice Jesús. Salgan, pueblo mío, para que no les alcancen las maldiciones ni el juicio, porque ellos en realidad son satánicos, disfrazados de luz. Así que nosotros no debemos de tener religión, ni sectas, ni denominación. Debemos ser uno con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y comer y beber de Él al orar, hablar con Él y escudriñar su palabra y orando también. ¿Para qué? Y bautizarse después de creer en Jesús. Por ejemplo, un niño que ya se le habla la palabra de Dios una y otra vez, ya sabe quién es Jesús, ya ora, ya sabe el bien y el mal, lo que a Dios agrada y lo que no, ya se puede bautizar. Y después de ahí continuamente escudriñar la Biblia, hablarle la palabra de Dios y orar juntos, enseñarles a los niños a amar a Dios, a creer en Él, continuamente escudriñar la palabra, tarde, mañana y noche. Durante el día las amas de casa podemos hacer nuestros quehaceres, oír palabra, alabanza, siempre ir directamente a la palabra de Dios, porque hay muchísimas personas que desgraciadamente y tristemente se han extraviado porque están enfocados solamente en el dinero. No es malo pedir donaciones para el mover del Señor en la tierra, porque se necesita el dinero para viajar, el dinero para mover el ministerio, pero tristemente muchos lucran porque hay muchísimas organizaciones que piden para ayudar a otros, pero en realidad se quedan con bastante parte y se enriquecen, pero no tienen a Dios, no glorifican a Dios, no piden dirección a Dios, simplemente lo hacen para ser vistos, para ser adorados, para tener vanagloria del hombre. Eso no sirve. Lo que debemos nosotros de hacer es estar en Dios mezclados y hacer su perfecta y santa voluntad, porque déjenme decirles que el Señor Jesús vendrá muy pronto. Él me lo dijo hace varios años y tristemente no había casi nadie salvo, y todo esto se va a destruir,
todo esto se va a acabar, el sol, la luna, todo se va a acabar este mundo. Y entonces Dios tiene una nueva tierra. Aquí, como les leía, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Esto es la revelación que tuvo en Apocalipsis 21, está 1, verso 1. Esto lo vio el apóstol Juan, el último que quedó hasta él partió con el Señor ya muy viejecito, pero fue fiel al Señor. Entonces dice, yo vi la santa ciudad en el verso 2 de Apocalipsis 21, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que Dios aquí ¿cómo le explico? Nos tipifica como si fuéramos la iglesia, o sea, la iglesia de Dios, sus creyentes, sus fieles creyentes que perseveramos, que creemos en Jesús, que no nos apartamos de Dios nunca, ni nos vaya bien, nos vaya mal, caigamos, nos levantamos, siempre perseverando en el Señor y no confiando en religiones, ni en sectas, ni en denominaciones, sino en Dios, todos en Dios, todos. Toda la tierra tiene que estar en Dios, en Jesús, todos, sean de cualquier lugar, no importa color, no importa raza, no importa lugar donde se encuentren, todos tenemos que estar en Jesús. A través de Él tenemos la salvación. Entonces tenemos que estar dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es decir, una esposa virgen, una esposa vestida de blanco, entregada totalmente a su marido y para él fiel. Así el Señor nos compara. Esto es una tipificación. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros estemos del todo con Dios en su reino, siendo la nueva Jerusalén, ya no habrá ni sufrimiento, claramente aquí lo dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios hará todo nuevo y cada día hace todo nuevo. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es un camino de perseverar, y la salvación Dios la da gratuitamente. Todo lo que es el ámbito celestial del reino de Dios es gratis. Nunca debemos de cobrar, ni de pedir dinero por orar, por bautizar, por predicar, por pastorear. Nada. Nuestra intención en nuestro corazón debe de ser hacer la voluntad de Dios y salvar las almas y darles por gracia lo que recibimos por gracia de Dios, porque Dios no nos cobra nada. Al contrario, Él nos bendice en gran manera con todo, porque Dios es espléndido, Dios es rico, Dios lo tiene todo. El enemigo de Dios en el infierno y el diablo, Satanás y los demonios no tienen nada que dar. De hecho, Dios preparó el infierno y el lago de fuego para Satanás, los demonios y los diablos, y tristemente para todos aquellos que rechazan a Jesús, a Dios, y que pues están en pos del enemigo de Dios y no quieren salir de las religiones, no quieren salir de las sectas, de las denominaciones. Esas todavía son ataduras, cadenas del enemigo. Debemos de desatarnos completamente en el nombre de Jesús, salir de las religiones, salir de las sectas, de las denominaciones y ser su iglesia de Dios preparada, su novia, como su novia ataviada, como aquí dice, una novia ataviada para el esposo, dispuesta, ataviada, o sea, ser una con Dios, ser unos con Dios, toda la humanidad, toda la tierra. Los animalitos no tienen religión, las plantas no tienen religión, pero tristemente Satanás ha hecho eso en la humanidad, tristemente, pero en nosotros está decir no y escudriñar palabra, oír palabra de Dios y buscar siempre a Dios en oración, hablar con Él, para que Él vaya creciendo en nosotros después de ser bautizados, no apartarnos de Él, porque muchos bautizados se han vuelto atrás,
ya no oran, no escudriñan Biblia, no cantan alabanzas, no le dedican tiempo a pasar con Dios y se mueren espiritualmente. Y entonces cuando otra vez Dios los vuelve a... Nunca es tarde para volverse a Dios, pero es mejor perseverar en el Señor. Pase lo que pase, es mejor perseverar en el Señor, porque si usted está sin Dios, si usted ha dejado a Dios, entonces legión de demonios, Satanás va a mandarle y su estado va a ser peor. Por eso vemos que muchos dicen creer en Jesús, pero tristemente andan en drogas, en alcoholismo, e incluso el diablo atrapa a las personas hasta aún en la manera de comer, son obesos, en enfermedades, no viven una calidad de vida en el Señor. ¿Por qué? Porque no han dado la prioridad a Dios del todo. Si nosotros o las personas que están consagradas al Señor sufren aflicción, tribulación, cuanto más aquellos que no obedecen al Evangelio, que no están con Dios de continuo. Por eso dice el Señor que a los tibios los vomitará de su boca, porque están un ratito con el enemigo, con los enemigos de Dios, y otro rato con Dios. Lo buscan cuando ya se están muriendo, cuando están en enfermedades, en accidentes, pero a Dios hay que buscarlo en todo tiempo. En todo tiempo, porque sin Él no somos nada, y sin Él el diablo está buscando a quién arrebatarle la vida. Estaba viendo unos videos de unos niños que han visto a los demonios, Satanás y a la muerte. Yo los he visto por gracia y misericordia de Dios, porque Dios lo permite que los veamos, pero dice el Señor que los que ven son aquellos de corazón limpio y puro, pueden ver más allá de los ojos naturales, en el mundo espiritual. Por eso los niños, cuando son inocentes, santos y puros, ven muchas cosas. Los animalitos ven muchas cosas que muchos humanos que están cegados por el enemigo de Dios no pueden ver. Cuando alguien está cegado por el enemigo de Dios, no puede ver nada. Por más que se le hable y se le hable, no quieren creer, porque el enemigo los tiene cegados. Y por eso deben de tornarse a Dios y buscarlo en oración, escudriñar una Biblia. Y en su casa, no deben de esperar a ir de hecho, yo no les recomiendo ir a misas, ir a esas religiones católicas. Yo no se los puedo recomendar, porque sé que Dios no está ahí. Dios me lo ha mostrado. Dios me lo ha mostrado de mil maneras, de mil formas, que esos lugares son satánicos. Y tampoco debemos tener denominaciones, ni sectas, ni religiones, nada. Tenemos que ser uno con Dios y ser su tabernáculo y ser su pueblo, y que Dios esté con nosotros, porque solamente así tendremos una vida de calidad en este mundo. Y aunque tengamos aflicciones, siempre confiar en Jesús, pues Él ha vencido al mundo, dice el Señor. Y entonces dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. O sea que cualquiera puede buscar al Señor, hablando con Él, orando, poniéndose a cuentas con Él, pidiendo perdón por sus pecados, perdonando a otros también, pedir perdón a Dios a quien nos ofendemos y perdonar a los que nos ofenden. De la fuente del agua de vida Dios nos da gratuitamente. La fuente de vida es Jesucristo. Es la fuente de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tenemos que ser vencedores, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo en Él, porque Dios es el vencedor, que Él, mientras nos habite, seremos vencedores, porque Él vence al enemigo, Él venció al enemigo, y cada día Él pelea por nosotros. Dios Padre, Jesús, su Espíritu Santo, sus ángeles, con espadas desenvainadas contra los demonios, contra Satanás, contra los diablos, en una esfera espiritual que los que tienen solo los ojos naturales no pueden ver, pero los que tenemos los sentidos espirituales abiertos y somos uno con Dios, podemos ver muchas cosas más allá de lo natural. Pero dice: pero los cobardes e incrédulos, hay muchos que no quieren creer en Jesús, creen en sus religiones, creen en sus hombres pecadores. Todos somos pecadores mientras estemos en este mundo. Unos pecamos poquitito, otros pecan mucho más. Pero Dios nos irá perfeccionando si nos metemos con Él continuamente en oración, escudriñando su Biblia, cantando alabanzas, hablando con Él. Y despidámonos de toda religión, secta y denominación, porque Dios quiere una iglesia, fieles creyentes. Dios no viene por
por religiosos, ni por sectarios, ni por denominacionistas. Dios viene por su pueblo santo, puro, sin mancha y sin arruga, que se apegan a Jesús, que le buscan día, noche, continuamente. No importa las circunstancias, no importa lo que pase, hay que estar pegados a Dios. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas son todos aquellos que matan espiritualmente y físicamente. Son abominables los que no creen en Jesús, los que son cobardes y no quieren buscar a Dios, ni servirle, ni vivirle. Los abominables y homicidas. Los fornicarios espiritualmente, físicamente. Ya todo el mundo sabe qué es eso. Hechiceros. Hay mucha gente que practica brujería en el catolicismo normalmente. Tristemente, muchos hasta cristianos también les falla la fe en el Señor por no permanecer comiendo y bebiendo de Dios en su palabra, orando, alabando, sino que a veces caen en hechicerías, creen en hechiceros. Los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Los brujos, los tarotistas o los que creen en horóscopos, los que creen en suerte, en magia, todo eso proviene del infierno, de Satanás, los diablos y los demonios, que Jehová los reprenda. Los hechiceros no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, no practiquen brujería. Miren, yo he visto mucha gente por redes sociales, páginas practican satanismo con los propios ídolos del catolicismo, la Guadalupe, incluso hasta, tristemente, hace muchos años conocí una mujer que practicaba brujería y hasta usaba la Biblia, pero no era salva, estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque era católica y cobraba por hacer brujería. Pero ¿qué pasó? Que ella no escudriñaba la Biblia. Ella no creía en Jesús, ella no creía en el Padre, ella no creía en el Espíritu Santo ni en nada, porque ella no escudriñaba la Biblia, ella no oraba. Ella se había extraviado, ella simplemente cobraba, ganaba dinero engañando a la gente, practicando brujería. Y pues no era salva, porque las personas que somos salvos en Jesús no tenemos ídolos de ninguna especie, ni de carne, ni de yeso, ni de nada. No practicamos hechicería ni brujería los que tenemos a Jesús. También hay muchas sectas como el hinduismo, tienen sus ídolos, idolatran a los animales, a los elefantes, los chinos a los gatos. ¿Qué otra cosa? Hay muchísima idolatría. El hombre es limitado, pero Dios es ilimitado y tenemos que ser ilimitados como Dios, como Jesús. Al tenerlo en Él somos ilimitados. Se nos abren los ojos espirituales, los sentidos espirituales. No somos limitados, como mucha gente pues cree hacen ídolos a los animales. Hay que amarlos, hay que cuidarlos, porque Dios manda amarlos, cuidarlos a los animalitos y amar al prójimo como a uno mismo. Pero no endiosar a nadie ni a nada, solo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que tener bien claro que son tres en uno. El Padre Jehová, Jesús el Salvador, que vino aquí en esta tierra para salvarnos, que pasó por un proceso doloroso y que está a la diestra del Padre intercediendo, y que su Espíritu Santo está en nosotros. Y aún Él viene a veces directamente, el Padre, a pelear por nuestra vida, Jehová, sus ángeles, Jesús, a pelear por nuestra vida, porque a simple vista no vemos, pero hay legión de demonios que se mueven en todo el mundo, legión de demonios, y tenemos que escudriñar la Biblia por eso, para saber la palabra de Dios y que Dios crezca en nosotros. Cuando ya hemos nacido del Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús ya mora en nosotros, cuando el Padre se entrona, cuando su Espíritu Santo nos guía, sus ángeles nos acampan, nos guardan, pelean por nosotros. Eso es real, eso es real. Yo he visto gente que a veces la veo con mis ojos abiertos en mi habitación, gente que me ha hecho brujería. Dios me ha revelado gente que me ha hecho brujería en sueños. He visto la muerte, he visto los duendes, los demonios del COVID. He visto tantas cosas que Dios me revela que quizás no crean, pero es real lo que yo les digo. Por eso dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los papas mienten, ni siquiera hablan la verdad, porque no están llenos de Dios, no viven conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Los sacerdotes, curas, todas las religiones están erradas, por eso no debemos de tener religión.
Porque ¿quién en este mundo va a poder vivir una religión santa, pura, sin mancha y sin contaminación del mundo? Si los demonios andan como leones rugientes viendo a quién devorar, solo en Jesús estamos a salvos. Nadie puede ser santo y puro sin Jesús. Jesús, Él es el que nos santifica, la palabra de Dios y el mismo Padre mezclado en nosotros, porque Él es Espíritu. Él es Espíritu Santo, puro y limpio, divino, porque también hay espíritus malignos. Satanás, los demonios, los diablos también son espíritus que se meten en las personas, andan por los aires, se meten en los animalitos. Aún por los animalitos tenemos que orar por las plantas también, por la tierra, orar por todo. Hay mucho por qué orar y alabar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, a Dios, a Jesús, su Espíritu Santo, agradecer a Dios por sus ángeles y por Él que nos cuidan, que nos guardan, darle gracias a Dios por la palabra, la Biblia. Muchos por hacer la Biblia los mataron, porque era Satanás en aquellos que mataron a los hijos de Dios, porque Dios siempre quiere salvarnos. Es una guerra espiritual que Dios tiene contra los demonios y los diablos por causa de su creación. Valoremos a Dios, dejemos las religiones, porque claramente es la palabra. Todos los religiosos son mentirosos, mienten, hacen catecismo. El catecismo es algo satánico, mienten. Los católicos han hecho todo para cobrar las misas, todo lo cobran, misas, bautismos, bodas, todo lo cobran. Es un negocio satánico. Igual hay muchos tristemente cristianos que también cobran, venden, pero también se van a ir al infierno. Por ejemplo, Julio Melgar, cuando él estaba muy enfermo y apenas iba a morir, Dios me lo puso en el camino en las redes sociales y me dijo el Señor, este hombre va a ir al infierno. Y me dijo el Señor, Julio Melgar va a ir al infierno y él cree que va a venir conmigo, pero no va a venir conmigo, me dijo Dios. Él ha sido ídolo de muchos y le gusta ser ídolo. Él se cree que es salvo, pero no, porque él cobra donde va a cantar. Él es ídolo como los del mundo y se dejó idolatrar. Y entonces también él no se da cuenta. Él piensa que va a venir conmigo, me dijo el Señor, pero dile que él va a ir al infierno. El Señor me lo dijo y Julio Melgar todavía estaba vivo. Yo en su página le dije muchas palabras del Señor. Arrepiéntete, dice el Señor que vas a ir al infierno. Le dije, arrepiéntete, dice el Señor que vas a ir al infierno porque te has dejado idolatrar, has cobrado y vas al infierno. Has cobrado, te ha gustado ser ídolo, te idolatran y ya no han dado la prioridad a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que él se volvió ídolo de muchos. Incluso muchos le profetizaron falsamente, todos le profetizaron falsamente. Es malo exaltar a las personas, a las cosas, a los animales. A nosotros hay que amarnos unos a los otros como a uno mismo, pero nunca tener a alguien como un ídolo o como a Dios, porque eso es un gran pecado. Ese es el gran pecado de toda la humanidad, que tienen a sus religiones antes que a Dios, antes que su palabra, que tienen sus sectas, sus denominaciones antes que Dios y su palabra. Por eso el Señor dice que hay muchos falsos profetas también, falsos pastores, falsos predicadores, falsos evangelistas. Son pastores asalariados porque todo lo hacen por dinero, por fama. Hay que hacerlo por gracia del Señor, porque todos necesitamos, como aquí les leía la palabra del Señor, por gracia, gratuitamente. No cobrar nada, no vender nada. Dios es espléndido, Él nos bendice con salud, con trabajo honestamente, pero nunca debemos hacer negocio en lo que es el ámbito espiritual, el reino de Dios aquí en la tierra, jamás. Las donaciones de ropa, de comida, de dinero son voluntarias, dice la palabra de Dios, voluntarias, con un corazón alegre, sin necesidad. No debemos dar algo por necesidad, ni tampoco debemos pedir algo por vanagloria, sino que sea todo conforme a Dios. Dios pone el querer como el hacer para donar, para dar, para regalar, donde Él nos guíe y mande, y hacerlo para la gloria y honra del Señor, no para que nos adoren, no para que nos alaben. De hecho, todos los verdaderos hijos de Dios siempre seremos aborrecidos por aquellos que están en Satanás, que tienen demonios, que tienen diablos. Nos envidiarán, nos odiarán, porque no tienen a Jesús, tienen religión, tienen secta, tienen denominación, andan en competencia. Pero el que anda en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu Santo, que es bondad, paz, gozo, alegría, verdad. Y por eso dice aquí, los mentirosos no heredarán el reino de Dios.
Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pasarán toda una eternidad en un lago de fuego donde habrá peste, gusanos, no habrá oxígeno, pero serán eternos, no morirán. Ahí estarán por toda la eternidad. Así como Dios es eterno, Dios todo lo que creó es eterno. Aún en el cielo, en el reino de Dios, hay animales, hay plantas, hay flores, hay árboles, todo. Lo más hermoso en el reino de Dios es como aquí en la tierra, pero es maravilloso su total presencia de Dios, donde, como ya les leía, no habrá lloro ni lágrimas ni nada. Es maravilloso. Miren, si quieren volver a leer ustedes en sus casas, donde quieran, en su carro, donde vayan, donde lleven la Biblia, bajen la aplicación, es gratis y ahí dice si ustedes quieren donar, bueno, que sea por que ustedes quieran, no es obligatorio. Pero pueden bajar esta aplicación, la Santa Biblia, y estoy leyendo en Apocalipsis 21, 1 al 8. La palabra de Dios es rica, es deliciosa, es preciosa, es súper sabrosa, llena nuestro espíritu, corta todo lo que es maligno porque es la palabra de Dios. Debemos enfocar en la palabra de Dios y hacer como Dios nos manda. Y no estar en religión ni en denominaciones. Miren, hace unos meses el Señor me mostró a una persona que yo conocí desde hace años y la conozco. Aún está añadido en Facebook como amigo. El Señor me mostró que esa persona me ha hecho brujería. Pero el Señor me mostró y me dice que yo le diga que si no se arrepiente y se volvió a la idolatría. Esta persona, hombre, ya conocía a Jesús. Aceptó a Jesús hace años. Hizo milagros Dios en su madre, pero él se apartó, dejó su palabra, se volvió al mundo, no quiso perseverar, se volvió a los ídolos, adora a la Guadalupe y le están sucediendo desgracias. Y dice el Señor Jesús y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que si no se arrepiente, si no te arrepientes y sigues haciéndome brujería a mí, dice el Señor, que te vas a ir al infierno. Dios me lo mostró en oración, con hechos, en sueños, en visiones, y esto te dice el Señor. Tú sabes quién eres. Estás en mis redes sociales, en Facebook, añadido, pero el Señor me ha mostrado que tú me hiciste brujería y me estás haciendo brujería. Pero dice el Señor que lo que tú estás haciendo te estás condenando a ti mismo, porque yo soy hija de Dios, creo en Dios, y quien hace daño a los hijos de Dios, todo el mal que haga se le va a volver a esa persona. Entonces, si tú estás haciendo brujería, deja de hacer brujería, arrepiéntete, pide perdón a Dios. Yo te perdono en el nombre de Jesús y oro por ti, clamo por ti porque Jesús te ama. Pero deja de hacer brujería porque el Señor me ha mostrado que tú me estás haciendo brujería y que tú te vas a ir al infierno y vas a morir. Vas a morir y te vas a ir al infierno si sigues continuando haciéndome brujería. Tú haces brujería porque tienes la religión del catolicismo, pero tú no eres bautizado en cuanto creíste a Jesús. Tú te bautizaste de niño y tienes tu religión católica porque te gusta todo el mundo depravado, hacer y deshacer. Por eso muchos eligen esa religión y muchas otras, porque hacen y deshacen deliberadamente. Pero por eso el Señor le llama a la religión católica la gran ramera, la Babilonia. Y en la Biblia está que va a ser destruida y está de terror. Ahí está todo lo que Dios nos dice. Por eso el Señor nos dice, salgan de las religiones, porque todos los que están en catolicismo también practican brujería, hechicería, son muchos envidiosos, celosos, porque no tienen a Jesús, porque no tienen a Dios. Por eso tú te dice el Señor, arrepiéntete porque te vas a morir un día y te vas a ir al infierno si sigues así viviendo en el catolicismo, haciendo y deshaciendo. Dice el Señor Jesús, vuélvete a mí. Me conociste un poco, escudriñabas mi palabra, prometiste en el altar servirme y a todos tus amigos predicarles para que fueran salvos y no has cumplido tu promesa. Dice el Señor, yo no me pongo feliz ni contento de aquellos que me prometen y no cumplen, porque a Dios le gusta que cumplan sus promesas. Y si no ibas a cumplir, mejor no hubieras prometido, pero lo hiciste. El Señor nunca se olvida de nada que le digamos. Dice el Señor, vuélvete a mí, dice Jesús, cree en mí, arrepiéntete, bautízate y persevera en mi palabra y búscame en oración, búscame, alábame, dice el Señor Jesús, y yo te daré la vida eterna. Pero si no renuncias a hacer brujería,
si no te arrepientes y pides perdón, y si no dejas tu catolicismo, dice el Señor Jesús, así como se ha muerto tu madre, tu padre, y todo, te vas a morir tú y te vas a ir al infierno. Vuélvete a mí, dice el Señor, y cumple tu promesa que me hiciste, dice el Señor Jesús. Predícales a tus hermanos, condúcelos en el camino en mi camino, para que sean salvos, dice el Señor. Yo quiero vestirte de vestiduras blancas, que des ese alimento espiritual a otros, pero tienes que vivirme. Vuélvete a mí, cree en mí, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a otros que has ofendido y perdónalos también, y yo te perdono, dice el Señor. Estoy presto para que me busques y te arrepientas, pero quiero hechos, dice el Señor. Y pide perdón y deja de practicar la brujería, porque si no, te vas a ir al infierno, dice el Señor Jesús, y no voy a poder hacer nada porque has decidido ese camino, abandonarme a mí y mi palabra, dice el Señor Jesús. A ti te habla y a todos los que están practicando y haciendo brujería y hechicería. Ay de ellos, dice el Señor, porque mi palabra es clara, ningún hechicero ni brujo entrará en el reino de Dios. Así que vuélvanse al Señor, porque la palabra de Dios es clara. Arderán en el lago de fuego y nunca morirán, serán eternamente atormentados por Satanás, por los demonios, por los diablos, en un lugar espantoso, de terror, en un lugar. ¿Saben que los volcanes son la apertura del infierno? Ahí hay lava, gusanos que nunca mueren, los demonios, diablos, Satanás, los tienen encarcelados, amarrados, los torturan de 1000 formas. El infierno hay de todo: oscuridad, tinieblas, extremo frío, extremo calor. Es una tortura de clavos, de gusanos, los golpean, les rompen el cráneo, los despedazan y mutilan en los cuerpos una y otra vez, pero son eternos, se reencarnan nuevamente los cuerpos, y el sufrimiento es intenso en el infierno. Tendrán unos cuerpos que serán más intensos, sensibles al dolor. Los que estaremos con Dios gustaremos más de la presencia de Dios, porque será la total presencia de Dios con nosotros allá en el más allá. Y aquí, aún estando aquí, podemos estar en la presencia de Dios, al estar en Él, al creer en Él, al estar continuamente invocando su nombre: Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, porque hay muchos demonios que se mueven por los aires, se mueven en las personas. ¿Sabían que es una trampa de Satanás esa droga de marihuana? Satanás los tiene muriéndose a través de la marihuana. Satanás los tiene muriéndose a través del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción. Aún en los hospitales, tristemente, hay muchos satanistas que están matando a las personas, pero nunca podrán matar a un hijo de Dios verdadero, porque Dios siempre nos guía. Pero si morimos un día, morimos para el Señor y en el Señor Jesús. Y si vivimos, vivimos para disfrutarle y servirle. Pero hay de aquellos que no tienen a Jesús, que no están a cuentas con Dios, que viven una religión. Va a ser su final muy triste, porque los demonios no van a querer soltar a esa persona. Hay veces que aunque uno ore e interceda, hay veces que la gente ya no tiene tiempo de ponerse a cuentas con Dios ni buscarlo. ¿Y cómo van a ir a reinar con Dios si nunca le vivieron, nunca le sirvieron? Si nunca se gozaron en Él, nunca hicieron su voluntad, nunca le glorificaron, buscaron gloria y honra de hombres aquí, pero no sirve de nada. No sirve de nada querer ganar el mundo y perder su alma, es decir, agradar al mundo maligno y perder su alma. Camino ancho es el de perdición. Como así Dios me mostró en aquel entonces, antes de que muriera Julio Melgar, y yo estaba triste y él también. Y bueno, mucha gente me atacó, me restringieron mi cuenta en ese entonces, porque yo le decía: arrepiéntete, dice el Señor que vas a ir al infierno. Bueno, yo misma decía: Dios mío, pero ¿por qué yo digo esto? ¿De dónde saqué esto si yo nunca lo había conocido, ni había oído su música, ni lo conocía? Yo no sabía nada de Julio Melgar, ni sabía si existía. Y entonces digo: Dios mío, pero y el Señor empezó a escribir a través de mí: arrepiéntete, tú eres un ídolo, vas a ir al infierno. Y la gente me atacaba, sus seguidores, sus admiradores, todos sus millones de seguidores. Y el Señor me dijo: Él es un ídolo de muchos. Él piensa que va a venir conmigo, pero dile que no va a venir conmigo. Él va a ir al infierno, porque él cobra, vende, es un ídolo y está feliz en su ser un ídolo, que lo adoren, que lo adulen. Él ya no me alaba, él ya no me canta, él ya no me ama, yo ya no moro en él desde hace mucho tiempo. Pero quiero que sea salvo, que se arrepienta. Y no sé si vio mis mensajes en su página, no lo sé, porque a veces las personas así no se puede uno comunicar con ellos. Aunque uno quisiera, a veces no se puede. Les manda unos mensajes y nunca los ven.
pero después también Dios lo confirmó a través de lo que me reveló a mí. Dios lo confirmó después, pasó el tiempo y yo vi unos videos del hermano Gilberto Fonseca, del hermano Diego Ortiz. Digo, Señor Jesús, era verdad. Yo hasta le pedí perdón al Señor, le dije, perdóname, yo no sé por qué le digo esto a este hombre. Pero el Señor me dijo, no, hija, es que yo soy quien te revela eso, porque quiero salvarlo, que se arrepienta, se vuelva a mí, pida perdón. Él no viene a mí, porque Satanás, los diablos y los demonios están en él disfrazados de luz. Él sí cantaba mi música y todo, pero no era lleno de mí, de mi Espíritu Santo, dice el Señor, no era lleno, porque él era ídolo. Y sí, después yo empezaba a oír sus alabanzas y no me tocaban porque no estaban en el Espíritu Santo, estaban hechas en su carne. O sea, eran letras hechas, pero no en el Espíritu Santo de Dios, no en la presencia de Dios, sino en la carne de él, con el otro, con el enemigo de Dios. Entonces, por eso es que él está en el infierno. Muchos piensan que porque tienen una religión o son cristianos o cantan música o pastorean o evangelizan, ya van al reino de Dios. No es así. La palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Por eso debemos escudriñar la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Debe ser nuestro alimento continuo, mañana, tarde y noche, así como nos alimentamos físicamente. Y debemos alimentarnos saludablemente, no comer cualquier chatarra, porque debemos cuidar el templo de Dios y nutrirnos con vitaminas de verdad y con productos como los de Atomy, que son orgánicos y que el presidente Ángel Parr es cristiano y por eso ese negocio es bendecido. Porque todos necesitamos shampoo, pasta de dientes, todos necesitamos cuidar este cuerpo físico. ¿A poco alguien ya no necesita? O sea, yo prefiero usar los productos Atomy. Hay muchos que no hay todavía en Atomy, tengo que buscarlos a la tienda, pero siempre busco dirección al Señor, porque en el mundo maligno sin Jesús hay mucha gente que hace cosas pero no tienen a Jesús, y esas cosas pues no vienen de Dios, son dañinas las del mundo. Y así también debemos de comer la palabra de Dios, la Biblia. Hay muchas veces que yo escucho palabra de otros hermanos, hermanas, pero siempre les encuentro muchas herejías, muchas apostasías. Dios nos libre de eso, ¿verdad? Quizás yo también tenga algún pequeño defecto por ahí o equivocación al hablar, pero siempre estamos ahí orando unos por los otros. No debemos andar en envidia, ni en odio, ni en celo, porque eso es signo de estar en la carne sin salvación. Entonces debemos de estar siempre metidos con el Señor, haciendo su voluntad y no cobrar, no vender su palabra, no cobrar por sanar, ni por orar, ni por bautizar, ni por predicar, ni por pastorear, ni por sanar, ni por orar, ni por nada. Cuando a alguien le nace dar una ofrenda, es voluntaria y debemos recibirla porque Dios también bendice a otros al 100 por 1. Pero no hay que hacerlo astutamente de dar, yo doy porque quiero que Dios me bendiga al 100 por 1. Ya eso ya no agrada al Señor, sino que hay que hacerlo simplemente porque estamos en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, y ese es nuestro gozo nuestro gozo debe de ser servir a Dios, glorificarle, que Él sonría, que Él esté feliz, contento, que nos abrace, que nos bese, que siempre preguntarle al Señor, Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿estás feliz? ¿Estás contento? Porque Dios es una persona real, viva, que no lo vemos a simple vista, pero sí dice el Señor que sin santidad nadie le verá. Entonces muchas veces podemos ver a Dios porque tenemos su santidad, porque está Él con nosotros. Muchas veces no lo podemos ver, pues porque no todo el tiempo lo vamos a estar viendo también, porque solo de repente Dios nos sorprende con verlo en oración, verlo en un sueño. Wow, es glorioso la persona de Dios. Dios es glorioso, Dios es precioso. Jesús, Espíritu Santo, sus ángeles siempre pelean por nosotros, siempre. De eso no lo duden. Dios es bueno, Dios siempre quiere hacernos el bien, bendecirnos. Así que bueno, amigos, familia, hermanos, esto es todo lo que Dios me ha dado. Por favor, si ustedes practican brujería, salgan de la hechicería, salgan de la brujería, salgan de la religión, salgan de la denominación de las sectas, salgan de la idolatría. Busquen a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu, alma y cuerpo. Busquemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo y escudriñemos su palabra, la Santa Biblia. Ahora que todavía nos permiten llenarnos de la Biblia, porque va a venir un día en que no nos van a permitir, porque el enemigo es el que se opone. No dejemos que el enemigo more en nosotros. Veámonos a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios y en Jesús.
y salgamos de las religiones, porque Dios viene por un pueblo que sea uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que viva su palabra, que le busquen en espíritu y en verdad día y noche en todo tiempo. Dios no viene por religiones, ni por sectas, ni por idólatras, ni por denominaciones. Basta ya, dice el Señor. El Señor me dice, quiero una iglesia unida, quiero una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, pegados a mí, buscándome, siendo uno conmigo. No importa de dónde te encuentres, el color de piel que tengas, si eres rico, pobre, no importa, Dios te ama, Dios te quiere salvar a través de Jesús, no le rechaces, ora, invoca su nombre, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Señor Jesús, te necesito, quiero conocerte. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Señor Jesús, Padre Jehová, en el nombre de Jesús, ven a mí, sálvame, Señor. Quiero conocerte, lléname de tu Espíritu Santo, hazme una nueva criatura, bautízame con tu persona. Y también bautizarse bajo las aguas para renunciar a la vieja criatura, al viejo yo, a la persona adámica y ser nuevos, nacidos del Espíritu Santo y perseverar en su palabra. Es lo que nos dice el Señor, persevera en mí, yo te daré la vida eterna, dice nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, amigos, que Dios les bendiga y guarde. Soy su amiga Ruth Ramírez para servir a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es santo y puro, digno de toda gloria, de toda alabanza. Nosotros somos su creación y redimidos por la sangre de Cristo, porque Él pasó un proceso para redimirnos y Él está con nosotros siempre intercediendo. Por eso nunca debemos apartarnos de Él, ni a sol ni a sombra, ni en las buenas ni en las malas, ni los días nublados y soleados, ni en la lluvia ni en la nieve, ni en nada. Siempre debemos estar pegados a Él, orando, invocándolo, alegrándonos, hablando con cantos, con himnos y siempre buscándolo en oración. Siempre buscándolo en oración y no tomar ningún atajo ni ningún salirnos del Señor, porque estar en el Señor, en Dios, es lo más hermoso que hay. No hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor desde aquí en la tierra y cuando partamos. Tenemos que perseverar en Él, pero no en las religiones, no en las sectas, no en las denominaciones. Dios nos quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, unidos en su obra, viviéndole a Dios, disfrutándole a Jesús, llenos del Espíritu Santo, abrazarnos, besarnos en el Señor Jesús, en el Espíritu, a pesar de la distancia, ser uno con Dios, ser uno con Él. No importa dónde nos encontremos, buscar el rostro de Dios en los hogares, en las escuelas, en los trabajos, en las familias, en las calles, donde quiera podemos dedicar tiempo a estar en comunión con Él, en contacto con Él. Nuestro espíritu es ilimitado, donde podemos contener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Jehová, a Jesús y a su Espíritu Santo. Ahí lo podemos contener. Los ángeles acampan alrededor de nosotros y pelean con espadas desenvainadas contra los espíritus de las tinieblas. Pero Jesús debe estar en nuestro ser, su Espíritu Santo y el Padre mezclados en nuestro espíritu. Y Él dirigirá nuestro ser a vivir una vida de calidad, una vida que agrade, una vida que glorifique a Él, una vida que le honre a Dios. Nunca nos olvidemos de honrar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, glorificarle. Y a nosotros como seres humanos solo debemos de amarnos como a uno mismo, como el buen samaritano, siempre buscar cómo ayudarnos unos a los otros. Dice el Señor que la ayuda debe de ser mutua, dice el Señor. El Señor me ha mostrado que hay personas que también roban en las redes sociales, en fin, que Dios tenga misericordia porque no debemos hacer eso, pero siempre debemos apoyar a otras páginas de los hermanos, a otros ministerios de los hermanos y siempre pastorearnos unos a los otros, profetizarnos unos a los otros, evangelizarnos unos a los otros y cuidarnos, amarnos unos a los otros en Dios y en su amor, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su amor perfecto, santo y puro, eterno. Porque así el enemigo no va a entrar si estamos entrelazados en Dios, su iglesia unida, orando. Dios me mostró también hace ya muchos años que iba a haber unas guerras, que iban a ser como en Hiroshima. Dios me mostró en sueños hace ya varios años, muchos años. Yo pensé que era solo un sueño, eran como 4 de la mañana. El Señor me llevó a la palabra de Dios, a Mateo 24, donde habla de lo que iba a suceder. Y yo pude ver que éramos como un círculo de personas iluminadas en un como llanito,
lejos como a los lados se oían bombas, misiles, explosión, gritería y había un terror espantoso. Y nosotros orábamos de rodillas en un círculo de personas que estaban todas iluminadas. No se veían si eran hombres o mujeres, pero estábamos iluminados. Y ahí me vi llorando con esas personas de blanco, vestiduras blancas. Las personas eran como luz, como personas como iluminadas. Y ahí estaba yo de rodillas, pero sentía que ya el Señor venía pronto. Entonces, pues Dios también me reveló desde cuando el presidente Trump estaba. Dios quería seguir teniendo de presidente en los Estados Unidos al señor Trump. Él me lo dijo en oración, que ese era su beneplácito para bendecir todas las naciones y Estados Unidos. Y el Señor me mostró que el señor Donald Trump era su hijo y era parte de la iglesia, y que él quería darles de presidente a Estados Unidos al señor Trump otra vez, pero desgraciadamente el mundo maligno, los que están cegados, que andan en su maldad y que piensan que están bien, pero van rumbo al infierno, eligieron tristemente a Biden. Y yo posteé muchas cosas en mi Facebook, pero mucha gente no le gusta leer ni saber nada de lo que Dios habla, prefieren andar en otras cosas que no convienen. Pero es muy importante siempre ir a la palabra de Dios y a lo que los hermanos usados por Dios nos hablan. Muchas veces lo que Dios me habla a mí, yo lo vuelvo a escuchar porque es palabra de Dios y me deleito en su palabra. Quiero aprender más, llenarme de Dios porque soy nacida de nuevo del Espíritu Santo. Ya no gusto de la maldad de afuera porque es el Señor en mí. Si yo dejo que el Señor se salga, pues quizás yo sería mucho peor que antes, pero no quiero, ni debo, ni necesito nada del mundo maligno, porque he visto a Dios, he visto a Jesús en oración, he visto al Padre, los ángeles, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados en oración. Gloria sea a Dios, gloria a Jesús, gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por su gracia y misericordia me ha podido hacer ver muchas cosas. Y otros también, gracias a Dios. Ojalá que todo mundo pudiera tener esas visiones y revelaciones para que salieran corriendo de las religiones, de las denominaciones, de las sectas del infierno, pues, porque es el infierno en esta tierra disfrazado de luz. Pero Dios es bueno y me mostró que esas guerras iban a venir, pero el Señor dice que no es tiempo de matar, que los presidentes se vuelvan a Dios, todos los presidentes, todos los gobernantes se vuelvan a Dios, escudriñen palabra, oren, se bauticen, sean nueva criatura, porque si ellos hacen guerras, mucha gente incrédula y que no está a cuentas con Dios, religionistas, sectistas, denominacionistas, incrédulos, impíos, se van a morir y se van a ir al infierno, porque no están en Dios ni en Jesús. Entonces tiene uno que asirse de Dios, agarrarse del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y su palabra y vivirla conforme Dios nos manda en el Nuevo Testamento. Bautizarse, creer en Dios, perseverar en la oración, cantar alabanzas y estar en Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Eso es lo que el Señor me dice, que todos los gobernantes, toda la tierra se metan en Jesús y se metan en Dios, porque si vienen las guerras, va a morir mucha gente y va a ir mucha gente al infierno. Seremos muy pocos los salvos. Tristemente Dios no quiere eso, por eso les habla. Hace muchos años que me dio Dios esa visión en oración y fue algo terrible. Pero eso el Señor les dice: ahora elijan al señor presidente Trump, porque Dios quiere darnos, quiere bendecirnos y que seamos la nueva Jerusalén. Dios quiere que sea por las buenas, que no tengamos que sufrir el terror de la muerte en guerras, pandemias, pero debemos ser obedientes a Dios, obedientes a Jesús. Muchos dicen, no, pero ya todo está escrito en la Biblia y va a suceder. Sí, todo está escrito. La Biblia es una advertencia y una enseñanza de cómo debemos vivir en Jesús, en Dios Padre, su Espíritu Santo. Muchos dicen, no, pues se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Sí, el diablo quisiera que se cumpla, pero Dios nos dio la Biblia, ¿para qué? Para que sepamos lo que debemos hacer y no suceda, para que nos vayamos con Jesús, con Dios, porque nos quiere salvar. Si Dios quisiera que todos nos perdiéramos, ¿para qué Dios hablaría a través de uno? ¿O para qué Dios tendría la Biblia? Precisamente porque Dios nos habla para arrepentirnos, para volvernos a Él, para hacer su voluntad.
y así no suceda. Dios nos va a venir a recoger. Dios ya quisiera venir, pero sabe que muchos se van a perder y por eso se atrasa el tiempo. Muchos no quieren salir de este mundo ni partir de este mundo porque piensan que es todo lo más hermoso y porque no tienen salvación. Pero más allá de este mundo, cuando va uno con Dios, con Jesús, hay un mundo más maravilloso. Hay un mundo preciosísimo con Dios. Vale la pena estar en Dios, en Jesús y en su palabra. Pero pues tristemente muchos no quieren, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Por eso les habla Dios a través de nosotros y les hablamos. Que Dios quisiera que elijamos al presidente Trump, porque entonces seremos bendecidos y Dios vendrá, pero preparará su iglesia. Pero si eligen a Biden o a otro mundano que no tenga Jesús, que no sea nueva criatura, que no tenga Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces va a partir mucha gente al infierno y este mundo va a ser de terror, porque las guerras se vendrán y Dios no quisiera. Pero si la gente no quiere entender, va a suceder y va a ser muy triste para aquellos que no tengan a Jesús, para aquellos que anden perdidos en la mundanería, la paganería, la hechicería, brujería, la religiosidad, el denominacionalismo, el sectarismo, todas esas falsas religiones, todo eso, porque ¿quién va a poder vivir la religión sin mácula, sin mancha delante de Dios, del Padre? Nadie. Hoy está el diablo peor que nunca. ¿Cómo va a vivir alguien en Jesús? ¿Cómo va a poder vivir alguien sin Jesús y ser sin mancha y sin arrugas? Si solo en Jesús tenemos la salvación, solo en nuestro Lord Jesus, en nuestro Jesús, Adonai, Elohim. Dios tiene tantos nombres, pero es el mismo creador. Alá en otro idioma es Dios. Los chisas, muchos lo tienen a Jesús como un simple profeta, pero no fue un simple profeta. Fue una persona que nunca pecó en esta tierra, nacida del Espíritu Santo, formada en el vientre de María sin pecado, una mujer virgen. Y Dios vivió sin pecado porque era el mismo Dios. Jesús era el mismo Dios, pero se hizo hombre. Dios es espíritu, el Padre es espíritu. El Padre está en toda la tierra, en todo su universo, pero también sabemos que el mundo maligno se mueve, porque desde un principio a Eva y Adán le desobedecieron, mas Dios no los mató, sino que los sacó del Edén. Ahora, a través de Jesucristo volvemos a tener la vida eterna, volvemos a tener, y algún día estaremos en esa ciudad santa. Somos la ciudad santa, pero en la total presencia del Señor. Cuando este cielo y todo termine y se acabe, entonces tendremos la vida eterna con Dios. Pero habrá dos lugares, con Dios o con el diablo, en el infierno, en el lago de fuego. Entonces, pues que Dios me los bendiga y me los guarde, y busquen a Dios, busquen a Dios. Yo sé que mucha gente no le gusta la palabra de Dios, pero deberíamos de gustar. Compartan este video para que la palabra de Dios se extienda y su reino y sean otros salvos, y compartan, denle like y suscríbanse para más videos. Yo hago los videos conforme Dios me manda y ordena, conforme Él quiere que yo lo haga, no es conforme a mi persona, a mi voluntad. Es que el Señor me inquieta, el Señor me habla, el Señor me dice, y el Señor quiere salvar a toda la humanidad y yo con Él, porque somos uno con Él. Así que solo en Jesús tenemos la salvación, perseverando hasta el fin de nuestros días, porque todos estamos propensos a pecar, a caer, qué sé yo. Por eso no debemos criticarnos y juzgarnos, sino que debemos pastorearnos unos a los otros, evangelizarnos unos a los otros, orar unos por los otros siempre, porque si cerrados, unidos en el Señor, resistid al diablo y él tiene que huir, dice el Señor. Y aunque tengamos aflicción, Él ha vencido, Jesús, a la muerte, Él ha vencido al enemigo. Así que pues todavía queda mucho por hacer en Dios en esta tierra, perseverando en el Señor hasta que partamos con Dios del todo. Tenemos que estarle comiendo y bebiendo a través de su palabra y comunión y alabarle al Señor. Y recuerden, renuncien a la brujería, la hechicería, la idolatría, y métanse en Jesús, métanse en nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su palabra, sumérjanse en la Biblia, bautícense. Si alguien quiere ser bautizado, estamos aquí para servirles. En la iglesia de New Brunswick, por gracia y misericordia de Dios, que le ha placido. La iglesia en New Brunswick, la iglesia de Dios en New Brunswick, con su servidora Ruth Ramírez. Y ahí seguimos para adelante como Dios manda y ordene, porque Él es el que manda hacer y debemos hacer como Él manda.
Y Dios quiere que se extiendan las locaciones de su verdadera iglesia por los pueblos, naciones, ciudades, países, pero que seamos uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. ¿Y cómo seremos? Escudriñando Biblia, orando, haciendo sus mandamientos, bautizándose al creer en Jesús y perseverar en Él en todo tiempo. Dios quiere que toda su tierra sea llena de una sola iglesia, en diferentes locaciones, pero una sola iglesia, unidos los hermanos, unos con los otros y ganando más almas, ganando a aquellos que aún están perdidos, aquellos que aún están en religiosidad, en sectarismo, denominacionalismo, impiedad, crueldad, bajo el influjo de Satán, el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Entonces debemos de trabajar en la obra de Dios, que es el pan que no perece, así como también trabajamos para el pan que perece, honestamente con nuestras manos y sirviendo a Dios. Hay muchos que Dios ha llamado a servirle, pero aún así podemos trabajar en el Señor ganándonos el pan honestamente y no en ganancias deshonestas. Y recuerden que toda la palabra de Dios es por gracia y misericordia. Por eso yo todo lo doy por gracia, así como lo recibí de mi Señor. Yo no cobro, no cobro nada de nada. Nada, lo que es cero. Yo no pido nada porque Dios me ha hecho así, porque yo le debo mucho a Dios y creo que es más que suficiente que Él me use, Él se manifiesta a través de mí, Él me use para su mover en la tierra, para salvar almas, y yo le estoy muy agradecida que cada día esté conmigo y lo busco continuamente me lleno de Él. Comemos diariamente, espiritualmente y físicamente, siempre buscando su rostro, buscando al Señor continuamente. Mientras estamos en esta tierra tenemos que estar buscando al Señor continuamente, pedir pecados continuamente y dejar de pecar deliberadamente, pero Dios siempre es nuestro Salvador, nuestro intercesor, al que debemos ir y debemos renunciar a lo que no le agrada a Él. Toda idolatría, todo lo que no agrada, renunciar y meternos en Dios. No es tiempo de andar en división y en contienda, no es tiempo de andar en guerras, porque Dios no quisiera que haya eso, pero las guerras existen porque la gente está en pos del enemigo. Nuestras guerras no son materiales ni con armas, nuestras guerras son espirituales, orando unos por los otros, impartiendo su palabra, viviendo su palabra, levantándonos unos a los otros, orando unos por los otros, amándonos unos por los otros. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y gloria sea a Dios por su preciosa palabra. Mi teléfono es 848-237-9254. Si alguien quiere oración, que alguien quiere palabra de Dios o alguien quiere bautizarse, con mucho gusto. Estamos aquí nosotros en New Brunswick, en Estados Unidos. Lo hacemos todo por gracia y misericordia de Dios. No cobramos, no vendemos nada. Es todo por gracia. Nosotros pagamos nuestra renta, nuestras necesidades cotidianas a base del trabajo honestamente con nuestras manos. Nosotros no vendemos nada de la palabra de Dios, absolutamente nada, porque Dios es el que nos dirige y nosotros solo nos dejamos llevar por la voluntad del Señor, de Dios. Eso es todo. Nosotros no tenemos ningún interés monetario ni ningún interés material, nada. Nosotros solo tenemos el interés de ganar almas, que es el interés de Dios. Su economía es ganar almas, salvar almas, para que todos seamos bendecidos y el día que Dios venga seamos todos salvos, porque Dios quiere que toda su humanidad sea salva. Así que por eso están las advertencias en la Biblia, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Pero Dios no quisiera que nos pase por el terror de las muertes. Dios no hubiera querido que vengan derrumbes, inundaciones, explosión de volcanes, guerras. Por eso Dios nos habla y como les digo, el Señor quiere que elijamos a Donald Trump de presidente. Y que ojalá Dios quiera Biden entregue su vida a Jesús y persevere en él. Zelensky, el presidente de México también, que rompa todo pacto demoníaco que hizo con Satanás, que le sacudieron las hierbas los espiritistas. Señor Jesús, reprenda, ilumine a esas personas. Hay que estar todos en Dios, todos los presidentes. También el Señor me reveló para Perú, oscuridad. Vuélvanse a Dios del todo, Perú. Japón también deben de volverse a Dios del todo, Japón, porque si no va a venir
va a venir sacudida del enemigo de Dios. Satán los va a querer destruir y Dios lo va a permitir porque le rechazan. No le queda otra a Dios. Dios sigue hablando que se arrepientan. No quiera Dios pase como Julio Melgar, que está en el infierno, como muchos, como TV Joshua también. Yo no lo conocía, pero Dios me llevó a ver unos videos y yo decía, pero no me gustan, siento que algo no anda bien, y después me enteré que él estaba en el infierno por otros hermanos profetas que Dios me lo confirmó. Y Julio Melgar después también, pues como yo le digo, yo le profeticé en sus redes sociales cuando él estaba vivo todavía, por gracia y misericordia del Señor, aunque me atacaron, me restringieron mis cuentas, y yo oraba y el Señor me decía va a ir al infierno, y el Señor me mostró que era por ser ídolo, por cobrar, por vender, por dejarse idolatrar. Y no debemos idolatrar a nadie, ni a los hermanos, ni a nadie, solo amarnos en el amor de Cristo, tenernos con amor, con respeto, pero no idolatrarnos unos a los otros, apoyarnos mutuamente, dice el Señor, apoyarnos unos a los otros, porque no debemos andar en competencias. Todo el mundo busca tener miles de seguidores, millones de seguidores, dinero acá. Debemos ayudarnos unos a otros mutuamente. Dios me ha llevado a ayudar a otros ministerios, otros hermanos, otros profetas, profetizarles, ayudarles económicamente, y lo digo para gloria y honra de Dios. Hasta incluso Dios quiere bendecirlos a través de Atomy también, con las vitaminas, con los productos Atomy, pero mucha gente pues está cegada, no quiere, no ven la visión que el Señor les da para ser bendecidos, y la rechazan, ni modo. Es bueno dar, dice el Señor, es mejor dar que recibir, pero hay que cuidar que damos y recibir también, porque otros sean bendecidos, pero todo debe ser en el Señor y como para el Señor y en el Señor. No debemos andar en astucia ni en maldad, no debemos andar en nada que no convenga. Siempre ir al Señor en oración, cantar alabanzas al Señor, instruir a nuestros niños en cánticos espirituales, en palabritas de Dios, en vez de leerles cuentos, leerles la palabra de Dios, buscar cómo Dios nos guíe, hablarles de poquito en poquito a los niños, a los bebés, cantarles alabancitas, en vez de cantar cosas del mundo, de la paganería, de los artistas que hoy están peor que nunca. También Dios me reveló que Shakira le queda poco tiempo. Me reveló el Señor que ella pactó con Satanás y que le queda poco tiempo de vida, así que pues yo le he puesto algunas palabras en su página porque no hay manera de contactarla, pero compartan este video. Shakira le queda poco tiempo porque ella sirve a Satán. No escuchen su música, no vean sus videos, no le sigan. Ella no es ningún ejemplo a seguir, porque todos los que hagan como ella van a ir al infierno. Ojalá que ella se arrepienta, acepte a Jesús, le viva, renuncie a esa vida pecaminosa y satánica, porque si no el diablo se la va a llevar, Satanás se la va a llevar. Me dijo Jesús hace como un mes, me lo dijo, y me dijo que pues así como Edith González, Jenny Rivera se fueron al infierno de repente porque nunca quisieron aceptar a Jesús, porque no importa que sean actores, no importa que sean artistas, pero que amen a Dios, que lo hagan para gloria y honra de Dios, que no se avergüencen de Jesús, que le sirvan, que le canten, porque el mundo artístico también Dios lo permite, pero hay una atmósfera oscura y una atmósfera de luz. Los actores también deben andar en luz, en la presencia del Señor, trabajando honestamente, sin nada turbio, porque Dios tiene televisión celestial. Claro, la televisión natural es la que vemos acá en las pantallas, pero los actores deben también ser hijos de Dios, metidos en Dios, componer letras que honren a Dios, que le alaben, hacer personajes que exalten a Dios y su palabra, su salvación, pero no que sirvan a Satán. Muchos Dios los usa para plasmar lo que es el mundo satánico, pero no hay que servirle a él, a Satán, sino hay que servirle a Dios, amarle y mostrar lo que Dios nos muestra, plasmarlo en pantallas de televisión, pero hay que estar en Dios. O sea, si Shakira se arrepintiera, cree en Jesús, se bautiza y le sirve a Dios, Dios la va a salvar y le va a dar mucha larga vida, y le va a servir predicar, profetizar, cantarle alabanzas y todo, pero tiene que renunciar a ese mundo satánico, porque está arrastrando a miles y miles de almas ciegas como ella que buscan la fama satánica, y está arrastrando a muchos, todos los que le siguen a ella. Si no se arrepiente se van a ir al infierno tanto como ella. Si no se vuelve a Jesús, si no hace lo que Dios le manda, va a irse al infierno. Y es triste, Dios se duele y yo también, porque estamos uno con Dios y por eso les hablamos la verdad. Así que familias, amigos,
artistas, cantantes, quien quiera que vean este video, sirvan al Señor, busquen al Señor, no hay tiempo que perder, es hora de meternos todos en Dios. Dios es maravilloso, es algo glorioso que estuviera toda la tierra llena de su gloria, de su poder, de su gracia, su misericordia, de su presencia, de su Espíritu Santo. Imagínense, ya estuviera la ciudad santa, la nueva Jerusalén preparada, y si por las buenas obedecemos a Dios, no tendríamos que pasar ni por pestes, ni por pandemias, ni por accidentes terroríficos de muerte, ni por muertes de drogadicción, ni por guerras. Si fuéramos obedientes a Dios, simplemente Dios vendría y nos arrebataría de una manera gloriosa a todos. Eso sería maravilloso, pero tristemente por causa de la rebeldía contra Dios, la desobediencia, las leyes que aprobaron todas las leyes corruptas del gobierno, pues le dieron mucha cabida al enemigo, y el enemigo es el que los está llevando a la destrucción. Dios me mostró hace unos meses aquí en New Brunswick que él sostenía unos edificios y me dijo: predica, hija, porque no quedará piedra sobre piedra. Me dijo: yo estoy sosteniendo los edificios, me dijo, pero me los movió a la derecha, a la izquierda, y como de frente eran como flexible el edificio, y me dijo: este es nuevo, hace 3 meses, pero no quedará piedra sobre piedra por causa de la maldad y la desobediencia de la humanidad. Me dijo: predica. Y también el Señor me mostró en oración de hace tiempo que caerían bolas de fuego. Hace tiempo yo lo vi en sueños y era tremendo. El Señor me hizo ver que la gente estaba afanado en las ventas, compras, en los negocios, allá afuera en los mercados, en sus fiestas que celebran, y realmente le daban el último lugar a Dios. Ya no era el centro de atención Dios, ya estaban enfocados en muchas otras cosas, y vi cómo caía fuego y la gente estaba aterrada, las ráfagas de fuego caían en la tierra y se incendiaban y todos corríamos. Después, hace poco, hace unos meses, el año pasado, también Dios me mostró unas carreteras acá por la Joyce Kilmer, donde celebraban fiestas por la noche, mundanas, en droga, alcoholismo, depravación, música mundana. Los animalitos corrían asustados, y Dios me dijo: mira, arriba vi como 9 bolas de fuego que solamente aparecían de un extremo y cubrían toda esa calle llena de fiesteros mundanos. Y me dijo el Señor: predica, ¿te acuerdas del sueño que te di? Le dije: sí, Señor. Me dijo: estas bolas de fuego van a caer sobre todos aquellos que están adorando a Satanás y me han rechazado y ni se acuerdan de mí, que yo vine a salvar la humanidad, Jesús, que el Padre está viéndolos, a qué hora se arrepienten, que su Espíritu Santo quiere entrar en ellos, pero no lo dejan. Los ángeles aún acampan alrededor de ellos defendiéndolos. Me dijo: yo estoy sosteniendo esas bolas de fuego, pero van a caer si no se vuelven a mí, si no se arrepienten, si no se bautizan, si no dejan sus religiones paganas, mundanas, su idolatría, sus depravaciones de cigarrismo, tabaquismo, drogadicción, cocaína, toda esa droga ilícita que ahora salió, el fentanilo. Todo eso son gente que está en Satanás, que los usa y que se van a ir al infierno si no se vuelven a Jesús. Todos esos satanistas, narcos, sicarios en Reynosa, Dios también va a permitir que Satanás los zarandee y muchos se los lleve al infierno. Los narcos, los sicarios que están oprimiendo al pueblo, que están oprimiendo a los pobres, tiene que volverse toda la ciudad de Reynosa, todo México a Dios. Tienen que volverse a Jesús, a Dios, el presidente, todos tienen que volverse a Jesús, porque si no, se matan unos a los otros, pero todos van a ir al infierno si no se vuelven a Jesús. Es lo que Dios dice, que Dios va a mandar juicio. Dios va a dejar que Satanás se los lleve, porque a él le sirven, porque aquel que está en Dios no mata, aquel que está en Dios no vende drogas, no usa drogas. Aún los doctores también, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, dejen de vender tanto medicamento, tanto químico que mata a las personas. Es por misericordia de Dios que vive la gente, pero hay muchos doctores satanistas, muchos médicos en los hospitales que son satanistas, que desgraciadamente no hay Jesús adentro, son usados por el enemigo para matar. Lo único que buscan es dinero, no les importa la vida. Pero todos aquellos que tenemos a Jesús, a Dios, nos importa la vida, y por eso les hablamos la verdad. Busquen a Dios, busquen a Jesús, obedezcan a Dios, porque Dios no quiere que pasemos por los terrores de la muerte. Dios quiere salvarnos, Dios no quiere que Satanás nos destruya, pero si ustedes no obedecen a Dios y no hacen como Dios les llama y no lo buscan, entonces Satanás se los va a llevar, y ya queda poco tiempo. Satanás ya anda aquí en este mundo. Dios me dio un sueño antes de la pandemia y vi la palabra de Dios que dice los 1000 años que hablan Apocalipsis, de que el diablo iba a engañar a la humanidad, y se mueve más que nunca. Y me dijo el Señor: esto está por suceder.
pero muchos no creen. También Dios me reveló antes de la pandemia. Yo vi muchas calles de muertos, yo caminaba arriba, eran miles y miles, millones arrastrados de aguas, de escombros. También Dios me mostró que vi muchos que estaban en batas tirados por las banquetas y yo estaba parada arriba de esos muertos y Dios me decía, voy a limpiar la tierra, me dijo el Señor. Padre, voy a limpiar la tierra, es necesario, me dijo. Y yo pude ver todos aquellos que estaban muriendo, eran gente que se deleitaban en el pecado, aún religiosos, aún aquellos que ya eran cristianos, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce cómo anda cada persona internamente, a Dios no lo podemos engañar. Y entonces yo vi toda esa gente que estaba muriendo, que estaba muerta en ese sueño antes de la pandemia, me la dio unos meses antes. Y el Señor me dijo, voy a limpiar la tierra, es necesario, porque hay mucha maldad. Y yo vi todos los que morían de COVID, eran todos los que estaban fuera del Señor, fuera de Dios, fuera de Jesús, que se deleitaban en el pecado, tenían su religiosidad, eran cristianos, católicos, de todo, todo. Yo vi llena la calle, era como un crucero lleno, 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 no había ni por dónde caminar por las calles, por las banquetas, unos en batas, y el Señor me dijo, voy a limpiar la tierra. Después me mostró otro sueño donde ya estaba la tierra limpia, el sol iluminado y había paz y tranquilidad. Saben que Dios está limpiando la tierra porque desgraciadamente hay mucha maldad, el pecado llega hasta él como apeste porque Dios es santo y Dios simplemente deja que el enemigo haga, porque ustedes no le buscan en oración y en palabra, no dejan su religiosidad, no dejan su idolatría, no dejan de rezarle a las imágenes, a los yesos. A Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad, simplemente arrodillarse y cerrar los ojos y buscarlo, porque Dios es espíritu. Donde quiera que estemos podemos buscarlo en oración, clamar, porque tu palabra dice, todo aquel que invoque su nombre será salvo. Señor Jesús, sobre todo nombre es ese nombre, Señor Jesús, Lord Jesus en inglés, Jisoo en chino, y hay muchos otros idiomas. Y también Jehová, Yahvé, Alá es Dios Padre, es el creador del cielo, de la tierra, y su Espíritu Santo, su Holy Spirit, espíritu vivificante, el espíritu viviente, invocar y llenarnos de Dios y su palabra, comerle y beberle, nutrirnos de él. Y Dios nos guiará y Dios nos salvará, y no debemos de tener divisiones, no debemos odiarnos ni aborrecernos, debemos amarnos unos a los otros, es lo que me dice el Señor. Tenemos que buscarlo de continuo. Vemos cómo los pajaritos cantan, alaban a Dios, y cómo es que muchos no le alaban a Dios, cómo es que muchos no le cantan. Yo a veces, cuando estoy en la atmósfera de Jesús, en su espíritu, puedo entender a las plantas, a los árboles hablan, los animalitos hablan, las plantas hablan, pero en otra dimensión. En la presencia del Señor podemos ver muchas cosas que a simple vista el hombre natural no ve. Por eso dice el Señor que nadie le verá sin santidad. Si nosotros tenemos la presencia de Jesús, de Dios, y andamos en su santidad, podemos ver más allá de lo normal, más allá de lo natural. Por eso mucha gente inocente ve muchas cosas, los niños ven muchas cosas que los seres humanos no podemos ver. Los naturales que no han nacido de nuevo, que no están en santidad. Los niños son ingenuos, son inocentes, porque ellos no saben de pecado ni de maldad. Cuando ya empiezan a saber, por eso es que se les enseña la palabra de Dios, se les instruye en el camino de Dios, y se les enseña a creer, a conocer a Dios a través de su palabra, a través de alabanzas, a través de cánticos y de hablarle del Señor. Por eso tenemos que llenarlos los padres, madres, de su palabra de Dios, de su Biblia, orar, escudriñar palabra, leer. En las escuelas también, muchas veces mi nene oraba y le prohibían orar. ¿Qué es eso? Por eso muchas escuelas están perdidos, se matan, porque hay muchas maestras y maestros y todos los que trabajan en escuela que no son cristianos, y hay muchos que son cristianos pero solo de letra, pero realmente no están llenos de Jesús. Pero bueno, no los critico, no los juzgo, sino que les estoy hablando lo que Dios les habla, y debemos orar unos a los otros, y por eso atesorar la palabra de Dios, oírla y ponerla en práctica y vivirla, porque Dios
quiere venir por nosotros, y también cuando a alguien le llega la muerte, cuando hay veces que muchos se van al infierno, hay veces que muchos parten con Dios. Todo este mundo es un misterio que solo puede revelarlo Dios a través de hablar con Él y su palabra. Así que debemos perseverar en Él, sigamos adelante, no hagan brujería, no hagan hechicería, porque se condenan a sí mismos. Dan entrada al enemigo y él se los va a llevar. La idolatría, se condenan a sí mismos. La religiosidad, se condenan a sí mismos. El sectarismo, denominacionalismo, satanismo, todo eso es del mundo oscuro, pero en Dios solo es luz. Dios es universal, Dios está en todo el universo. Solo debemos escudriñar su palabra, la Biblia, orar, hablar con Él y vivir sus mandamientos, creer en Jesucristo, bautizarse y perseverar. Dice el Señor, mi carga, es ligera mi carga y mi yugo es fácil de llevar. No se compliquen la vida, no hay que complicarse, solo estar en Dios y eso es todo. Dios me los bendiga y me los guarde. Compartan, suscríbanse para que lleguen a otros y me recuerda el Señor decirles apoyarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente y los hermanos, su reino celestial para el mover del Señor. Porque si no, ahí se van a quedar si viene Jesús y los encuentra en maldad, si los encuentra matando, haciendo hechicería, odiando, aborreciendo, celando, en competencias. En el reino de Dios no hay competencias. En el reino de Dios no hay competencias. Aún los satánicos y los demonios, ellos no se pelean, ellos no se destrozan, ellos destrozan a la humanidad. Ellos aborrecen a Dios y a su creación. Ellos destruyen a otros. Los demonios son muy unidos para destruir quieren destruir a Dios y quieren destruir a su humanidad, pero a Dios nunca lo van a poder destruir, porque Dios es poderoso más que nada y más que nadie. Pero debemos estar en Él para que Dios pelee en nosotros por los espíritus malignos y salvar almas, rescatar almas. No es hora de matar con puño, no es hora de pelear con puño, ni con mano, ni con armas, ni con nada. Es hora de llenarse de palabra de Dios, vivirla e impartirla a otros y creer en Jesús y bautizarse. Y hacer la voluntad de Dios. No hay tiempo que perder, eso es todo. Dios quiere arrebatarnos a todos, así que naciones, gobiernos, presidentes, artistas, toda la tierra, métanse en Dios, en Jesús, hagamos su voluntad, vivámosle como creación, y que ojalá todos seamos hermanos en Cristo, amigos. Amigos, como dice Jesús, mis amigos son todos aquellos porque yo les digo lo que Dios mi Padre me revela y me habla. Así que son mis amigos, dice Jesús. Y somos amigos, debemos ser amigos todos. Amigos es más que un hermano. A veces gracias a Dios que mi hermano estamos bien, mi familia, gloria a Jesús. Pero hay personas que tienen a sus propios hermanos que les hacen daño, los matan por dinero. Padres matan a los hijos por dinero, hijos a sus padres por dinero. Tienen armas, los propios niños ingenuos usan las armas y matan a sus padres. Entonces es mejor tener una santa Biblia, alabar al Señor con cánticos. Hay de toda música cristiana en el Señor, porque todo Dios, lo que dijo Dios, todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe a Dios, alabe a Jesús, alabe a su Espíritu Santo. Gocémonos en Él. Cumbias cristianas, bachata cristiana, merengue cristiano, hay hasta rock cristiano, hay de todo para alabar al Señor, pero hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Instrumentales, hay música para todo tiempo y momento, para relajarse en las noches, música instrumental, palabra de Dios suave, en las mañanas tener energía, en el día. Dios creó toda la música para gloria y honra de Él y para alabarle a Él en nuestro espíritu. Cuando estamos llenándonos del Señor, el Señor viene a hacer morada en nosotros, alabándole con cánticos, hablando con salmos, con himnos, con palabra de Dios, llenarnos. Siempre en todo momento alabarle a Dios, no negarlo, porque Él dice que si le negamos Jesús, Él nos negará en el día postrero. Entonces hay muchas maneras de negarle, no hablamos palabra de Dios, no oramos, es una manera de negar, no cantamos a Dios, no amamos al prójimo, no le hablamos palabrita de Dios, no oramos, no contactamos al Señor, es una manera de negarlo, de decirle no te necesito. Entonces el Señor siempre nos está buscando, Él nos toca, obedezcámosle. Estoy segura que a Dios a muchos les habla, pero no quieren creer que les habla y no quieren oír ni hay que hacer su voluntad. Así que pues hay que volvernos al Señor, a Dios del todo y para siempre, para toda la vida. Así que no es momento. Hay muchos que están
no les pasa nada, pero dice ya de largo tiempo viene su condenación, les va todo muy bien, están en riquezas, de donde de repente murieron. No tuvieron tiempo de arrepentirse ni de ponerse a cuentas con Dios. Por eso el Señor dice que pongamos nuestro ser en Jesús, el consumador de la fe, nuestra mirada en Jesús, porque no en las riquezas, los ricos hay que hacer buenas obras, hay que administrar las finanzas conforme a Dios, por eso debemos orar, escudriñar Biblia, hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice amemos a los enemigos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Dice Dios, no seas vencido por el mal, vence con el bien. No, si alguien te hace daño, no te vengues, solo oremos al Señor, prediquemos su palabra, oremos. Dios hará, dice, mía es la venganza, dice el Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Él sabrá lo que hace porque Él es el que da la vida y el que la quita. Solo Dios Padre, y Él sabe cada alma dónde va. Para el infierno, para el lago de fuego o para el reino de Dios con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y sus ángeles. Dios tiene la última palabra siempre. Nada pasa si Dios no lo permite, pero Dios permite muchas cosas dolorosas, situaciones, enfermedades, pandemias, pestes, porque la misma humanidad está trayendo condenación al rechazar a Jesús, al rechazar a Papá Dios, al rechazar su palabra, al estar en religiosidad, en sectarismo, denominación. Entonces el diablo está feliz engañando a la humanidad y queriendo llevárselos al infierno. Cruel, despiadado, que se goza, su placer es hacer sufrir a la humanidad. Y que Dios sufra, porque Dios sufre al ver su gente perdida. Dios sufre, Dios se aira, Dios es fuego consumidor, pero Dios ama, su amor es eterno. Él nunca nos dejará de amar, pero tampoco puede venir alguien a Él endemoniado. Tiene que estar Jesús en la persona, en los animalitos, en los seres humanos, en los niños, en las personas. Tiene que estar la presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios, el soplo de vida, Jesús mezclado en toda su tierra, para que Dios nos haga la nueva Jerusalén, la ciudad santa, y ya no haya maldad. Dios quiere darnos una vida eterna gloriosa, pero está en nosotros, depende de nosotros tomar la decisión, ser obedientes, porque si no van a pasar todo lo que Dios nos ha revelado, las guerras, el fuego, el asteroide. Dios me reveló hace unos días, como cerca de un mes, en oración, vi un asteroide enorme que iba a caer, me dijo el Señor, vi un meteorito que estaba como en fuego y a la vez en sangre, o sea que va a traer mucha muerte. Pero Dios dijo que guardará los corazones y sus personas de Él. Dios los guardará, nada se perderá. Los hijos de Dios estaremos con Dios y ni la muerte nos podrá separar, ni desnudez, ni hambre, ni nada, ni nadie, ni principado, ni potestades. Pero tenemos que estar en Dios. La lucha no es contra carne ni sangre, o sea, la lucha no es contra las personas, contra la humanidad, contra los animalitos, contra presidentes, naciones con él. No, la lucha no es contra carne ni sangre, dice Dios. Eso lo está haciendo Satanás en la humanidad caída sin Él, sin Jesús, sin el Padre, sin el Espíritu Santo, dice Dios. Pero Dios no quisiera que eso suceda, por eso nos lo muestra en visiones, en revelaciones, en sueños, con los ojos abiertos nos habla, porque Dios quiere salvarnos. Por eso muchos Dios ha llevado al infierno para ver cómo está ahí, para que nunca nos apartemos de Dios, para que perseveremos. Porque los que están en el infierno tristemente ya no van a poder salir de ahí. Van a ser juzgados para ser arrojados al lago de fuego, con la bestia, con Satanás, con la muerte, con los diablos, con demonios, con todos los que rechazaron a Jesús, y ahí será el lloro y el crujir de dientes y el sufrimiento eternamente, en gusanos, fuego, lava. No habrá aire, no habrá oxígeno, no habrá presencia de Dios, no habrá paz, no habrá gozo, será un sufrimiento eterno. Dios nos habla la verdad a través de su Biblia. Dios no miente, Dios nos habla la verdad porque Dios habla verdad. Y uno también habla verdad porque Dios está en nosotros. Y es no para meterles miedo, no para aterrarlos, es para que se vuelvan a Dios y sepan lo que tienen que hacer para que sean salvos. Por eso Dios se manifiesta a través de nosotros, sus hijos, que somos como cualquier otra persona, pero que buscamos a Dios, que cuando nos busca, hacemos lo que Él nos manda y ordena, nos negamos a nosotros mismos, tenemos luchas, batallas, y todo, el diablo viene a atacar como a todo el mundo, pero hay que perseverar en el Señor. Por eso el Señor Jesús le dice, vénganse a mí. Dios no rechaza a nadie que viene a Él. Jesús nunca le rechaza, al Padre nunca le rechaza. El Señor Dios Todopoderoso se pone feliz y contento cuando venimos a Él, hablando con Él en oración,
en su palabra, cantándole alabanzas. Muchas veces estamos trabajando, podemos poner alabanzas en el carro, en el trabajo, palabra oírla mientras estamos trabajando, estar en comunión con el Señor en mente, en espíritu, llenándonos del Señor. A veces estamos en el silencio también para oír su voz, descansamos en la noche, pero nuestro espíritu está conectado al Señor día y noche en todo tiempo, ponernos a cuentas y no hacer maldades, no matar, no robar, no andar mintiendo, no hacer daño a nadie, no tener esa mala intención en nuestro corazón, porque si alguien tiene los frutos de la carne, que son enemistad, pleito, chisme, contienda, altivez, soberbia, orgullo, envidia, celos, divisiones, competencias, eso es signo de que alguien no está salvo en Dios. Entonces, ¿cómo puede hacer tornarse a Jesús? Señor Jesús, ilumíname, lléname. Señor Jesús, ven a mí. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, reprende a tu enemigo. Señor Jesús, entra en mi espíritu. Sálvame del yo. No permitas que la vieja criatura renazca. Vive en mí como el espíritu vivificante, como el nuevo hombre. Fortalece mi espíritu, mi hombre interior. Hazme una naturaleza santa y divina para servirte. Mi físico te sirva, mi boca, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. El Señor viene, nos escucha. Tornarnos siempre a Él, volvernos una y otra vez a Él. Apenas sentimos una frialdad, no esperemos a sentir eso, hay que estar de continuo en el Señor, de continuo, respirándole, inhalándole. Miren, aquí en New Brunswick casi todos los aires están contaminados, todo el mundo fumando marihuana, fumando cigarrillo, uno ya no siente el aire puro y fresco. Imagínense uno ser humano, ¿cómo será que Dios quiere venir aquí a morar a la tierra y encuentra tanto pecado donde Dios no puede ni tocar a las personas porque es santo? Por eso tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y no volver a hacerlo y estar en Jesús, que a través de Jesús es que tenemos la salvación y tenemos la llenura del Padre, la llenura de su Espíritu Santo, y bautizarse y perseverar y dejar los vicios, dejar el alcoholismo, la drogadicción ilícita. Las leyes no deben de aprobar el tabaquismo ni la marihuanería, contamina los aires. Por eso vino la pandemia, porque ya los aires están contaminados, ya no se puede respirar. Los aires están contaminados de marihuana. Miren, cuando uno entra a una tienda, una persona que fuma marihuana, aunque no le esté fumando adentro, llena todo de eso. Y esos son demonios, se siente. La marihuana no es una hierba que Dios ha aprobado para fumarla. Tienen que dejar de fumarla, de comerla y de usarla. No, eso es una hierba que Satanás la ha creado en la tierra para destrozar a la humanidad. Tal vez tenga beneficios al untarla, no lo sé, necesito orar al Señor y que Dios me lo diga porque hasta ahorita no me lo ha dicho. Lo único que me ha dicho es que no debemos fumar marihuana, ni usar cocaína, ni alcoholizarnos, ni comer en exceso, chatarrería. Debemos de orar y pedir dirección a Dios para todo, en todo momento y tiempo. Y si se puede, sed perfectos, dice Dios. Para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces tenemos que estar en Dios, llenos de Él, como vasos, como instrumentos que Él use, su habitación, su santo templo. Y no andar buscando ganancia deshonesta, dinero y todo lo material. Hay que ganar almas para Cristo y en Cristo, para gloria y honra de Él, para su beneplácito. Porque Dios es feliz que las personas estén llenas de Él. Que las personas le alaben, le adoren, le canten, le invoquen, que estén pidiendo dirección de Él. Dormimos en Él, vivimos en Él, trabajamos en Él. Llenarnos y también impartir la palabra, vivirla, impartirla a otros. Y siempre unos a los otros, orando unos por los otros, orando unos por los otros. No criticarnos, no juzgarnos ni condenarnos, sino ayudarnos mutuamente, dice el Señor Jesús. Dice Dios, debemos ayudarnos y amarnos unos a los otros pura y santamente, sin malicia, y adorar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como nuestro único Dios verdadero. No hay otro. Ningún yeso, ningún ídolo va a salvar a nadie. Dios se mueve a través de los suyos vivos aquí que creemos en Él, que perseveramos en Él y que los otros vengan también. Dios es para toda la humanidad, para toda la creación. No importa si usted es blanco, chino, moreno, negrito, pelón, pelo largo, chinito,
A Dios no le importa lo de afuera, a Dios le importa que le dejemos entrar adentro, adentro, y que andemos en su persona, en su presencia, en su sabiduría, en su inteligencia. Porque aquí en este mundo maligno el mundo maligno nos critica, nos condena, nos juzga injustamente, pero Dios nos ama y quiere vivir dentro de nosotros, que tengamos ese gozo de Él, esa paz, esa dirección, su bendición, que nos rija, nos dirija a todos, desde los presidentes hasta el más pequeñito que se diga que no es nada. Para Dios es importante toda su creación de Dios. Hasta un gusanito, hasta un mosquito es importante para Dios. Hasta la tierra, las piedras, todos los fierros, Dios todo lo creó y es para Él. Pero no debemos postrarnos ante nadie ni ante nada, solo ante Dios, Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sus ángeles nos acampan, nos guardan. Pero no debemos postrarnos ni ante un hombre, ni ante estatua, ni ante imagen, ni ante yeso, ni ante animal, ni ante cosa, ni ante persona, ni tenerla en más estima que Dios. Las personas solo amarnos unos a los otros, amar, cuidar a nuestros animalitos, orar por ellos, cuidar la tierra, sembrar la tierra, orar por la tierra. Dios bendecirá en gran manera todo lo que pongamos en manos de Dios y lo consagremos a Dios, bendecirá. Pero pidamos su dirección, padres, madres, maestros, alumnos, escuelas, gobiernos, secretarias, todos tenemos que estar en Dios, todos, porque si no va a venir terror y muerte y así muchos se van a ir al infierno. Pero Dios quiere bendecirnos por la buena, seamos obedientes, llenémonos de Él, obedezcámonos, gocémonos en las carreteras. No anden conduciendo sin Dios, alaben al Señor, llénense de Dios. Muchos no obedecen las leyes. Donde se tiene que conducir a 25, a 30, van a 60, donde tienen que ir a 45, van a 80. Mira, dice el Señor, no te afanes por el día de mañana, aunque tú quieras estirar tu codo, no podrás. Ten paz en el Señor. En ese momento que estás tan afanado, mejor detente a orar, a invocar a Dios, métete en el presencia del Señor, que se active esa fe en Jesús. Pero si tú nunca oras, nunca lees la Biblia, nunca oyes palabra, nunca cantas alabanzas, nunca buscas a Dios, pues no vas a tener llenura ni de dónde buscar. No esperes a que los demonios te roben la vida en un accidente, en una enfermedad, en cualquier cosa. Busca a Dios ahora, de ya. Instruye a tus niños, enséñales y tú verás el gozo y la salvación. En vez de cantar canciones mundanas que deprimen. Cuando la gente canta canciones mundanas, viene la depresión, el desamor, los demonios oprimen y todo va mal. Los niños se enferman, las personas. Cuando alabamos a Dios, se siente la presencia de Dios en nuestro hogar. La presencia de nuestro Señor viene y eso no tiene precio. Eso es algo maravilloso, estar en Dios alabándole. Como les decía, hay mucha música de todo tipo, instrumental, cumbias, bachata, merengue. Pero lo importante es estar en nuestro Jesús. Lo importante es hacer todo para Él y en Él, para su gloria y su honra. No nos volvamos religiosos, sectarios, denominacionalistas. No veamos con los ojos naturales al prójimo, que como viste, cómo se maquilla, que cómo anda, que si la que anda con short, que si la que anda con los pechos de fuera, que si no. Tampoco ser extremos, porque en las redes sociales postean cada diablura que hay Jesucristo. Eso tampoco. Y Facebook, desgraciadamente, permite muchas cosas que no debe y a la palabra de Dios la restringe. Y yo he estado predicándoles adentro de los empleados de Facebook, por gracia y misericordia de Dios, y también al mismo dueño de Facebook. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarlos. Dios quiere salvarnos a todos. No es porque yo los aborrezca o Dios los odie, es porque Dios quiere salvarnos a toda la humanidad por amor en Cristo y dirección de Dios y mandato del Señor, y es el mismo en nosotros. Es por eso que hacemos lo que hacemos para Dios. Pero todos podemos. Dios es suficiente para toda la humanidad. No necesitamos envidiar, ni odiar, ni aborrecer. Dios es suficiente. Solamente hagamos todo para gloria y honra de Dios, no para vanidad del hombre, no para exaltación del hombre, de la mujer, de los niños, de cosas, no, para gloria y honra de Dios. Tampoco vamos a estar ocultos, somos cartas abiertas, tiene que ver la gente qué comemos, cómo vivimos, porque la gente no va a creer en fantasmas, palabra, pero no sabe ni cómo vivimos. Somos como cualquier ser humano, que si nos descuidamos de Dios podemos pecar, que si nos descuidamos de Jesús podemos errar, podemos caernos.
El poderoso es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y debemos asirnos de Él, meternos en Él, su palabra guiarnos, orar, hablar con Él, cantarle alabanzas, preguntarle a Él, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Si te sientes aburrido en una cosa o en otra, bueno, Señor, ya me aburrí de esto, porque Dios es así en nosotros. Dios también se aburre de vernos siempre igual, caídos, siempre en religiones, siempre en sectarismo, en denominación. Dios está cansado de eso. Debemos ser frescos, no tener rituales, no tener talismanes, no creer en suerte ni magia, ser frescos. Las misericordias de Dios son frescas cada momento, cada instante. Que Dios haga como Él quiera en nosotros. Porque Dios es ilimitado, ilimitado, es para todo el mundo, para toda la creación. No debemos envidiarnos, ni celarnos, ni estar en contiendas, pero debemos cuidar el aire que respiramos, no contaminarlo. Debemos cuidar el templo en donde vive Dios, no dañarlo. Debemos pedir dirección a Dios qué comer, qué beber. Todo debemos pedir a dirección, incluso cómo vestirnos según el clima, según el ambiente, según donde vamos, según la ocasión. ¿Me entienden? Dejemos de ser religiosos. Mucha gente es tan religiosa, pero tan religiosa que están demasiado obesos. No los juzgo, no los condeno, pero Dios me hace ver que están sin el Espíritu, sin Dios. Por eso están así. Porque Dios, lo he visto, es perfecto. Jesús es perfecto, tiene un cuerpo perfecto, saludable, con músculos. El Señor Jesús tiene un cuerpo perfecto. Él es perfecto y el Señor quiere vernos perfectos. Dios no quiere vernos obesos, Dios no quiere vernos raquíticos y flacos ni enfermos. Dios no quiere vernos ni tan ni muy. En Dios todos podemos ser perfectos. He visto mucha gente que Dios me ha mostrado con los hombres con los pantalones abajo de las pompis, con los boxer y panties de fuera. Eso es trampa de Satán. Eso es un extremismo. Está bien que alguien se ponga un short en el verano porque hace calor, una playera, o hasta que se quite la playera el hombre, es ok, porque está en Dios, puramente. Pero hay gente que en el invierno aún así andan con los pantalones abajo de las pompis. ¿Qué es eso? A veces hay gente que están temblando de frío afuera y andan con poca ropa. ¿Por qué? ¿No tienen frío? ¿O es que es porque quieren seducir a las almas? Hay que vestirse conforme al clima, al tiempo, en el Señor y en el Señor. No ser religiosos, pero tampoco andar en apariencias, ni tampoco andar provocando. Si la intención de una mujer es provocar a otro, por eso comparte fotos en redes sociales en panty o desnuda, semidesnuda, con intención, eso ya es un pecado y condenación. Pero si alguien solo está en short, playera o qué sé yo, por ejemplo, aquellas personas que enseñan a cómo cuidar el físico, andan en un top, en un short, pero no tienen morbo, no lo hacen con la maldad. Uno tiene que estar sano y limpio, mirar con los ojos de Cristo y en Cristo, porque Dios es incorruptible. Jesús nos ve por dentro y por fuera y debemos tener esa mirada de Cristo, ese ser del Señor, esa pureza y santidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también Dios detecta quién tiene a Dios y quién no le tiene adentro y nos hace ver. No por cómo vista, no por cómo, sino qué hay dentro de esa persona. Dios nos hace ver qué hay dentro, cómo actúa, cómo habla, para qué hace las cosas. Siempre hay un por qué hacemos esto, un por qué. Ahora, usted es dietista, usted es nutricionista, usted es, maestro de aeróbics, maestro de gimnasio, practica el gimnasio, le gusta que las personas se vistan, que tengan un cuerpo saludable. Bueno, muchos están en short, en playera, en top, muestran, pero no con la intención de provocar al deseo sexual ilícito, sino porque tenemos que cuidar el templo también. No hay exageración, todo lo exagerado ya no está Dios. Hay muchos que se afanan en los anabólicos, en el gimnasio, se operan y todo lo hacen para la carne, para servir, pecar y andar en cuanta cosa no conviene. Pero los hijos de Dios lo hacemos para y en el Señor, para su gloria y su honra, y para que toda la humanidad tenga una vida saludable en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Aún la tierra es la morada de Dios, donde Dios quiere moverse, pero debido al pecado, Él no puede venir y visitar a sus hijos porque no le dejan entrar a Jesús.
Jesús me dijo en una visión que Él vendría por los que le permiten entrar a Él en su vida, los que están llenos de Jesús y no se deleitan en el pecado, ni en la maldad, ni en matar, robar, hacer daño, que aman al prójimo, que dejaron entrar a Jesús en ellos. Dios no me dijo yo voy a venir por religión, sectarios, no, Dios viene por los que estén en Jesús mezclados, que no hagan maldad, que no maten, que no roben, que no hagan daño a los demás. Entonces, metidos en el Señor es que podemos vivir esa vida santa y pura, a pesar de nuestros pequeños defectos y errores, ¿verdad? Pero Dios quiere perfeccionarnos y sí se puede llegar hasta la plenitud de Cristo, dice el Señor. Debemos llegar hasta la plenitud de Cristo. Y sí se puede, pero perseveremos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su palabra, escudriñando Biblia, orando y bautizarse y perseverar. Cantar alabanzas. Yo no les hablo de religión, yo no les hablo crean en mi religión, crean en denominación, crean en sectarismo. Yo les hablo crean en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que me ha salvado, que me rescata, que lo he conocido, que lo he visto, que me muestra, me revela, me da visiones, me da profecías para mí, para otros, porque nos ama y porque quiere salvarnos. Si ustedes no creen, pues allá ustedes, pero si creen, mejor para ustedes, porque la salvación es para todos ustedes y para mí, para todo aquel que crea. ¿Ok? Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y recuerde, la salvación es gratis, no esperemos a último momento, porque si no, dice aquí la palabra de Dios en Señor Jesús, Apocalipsis 21. Les voy a leer todo el capítulo mejor. Apocalipsis 21, 9. 21, 9 hasta el... Apocalipsis 21, 9 hasta el final del capítulo, hasta el verso 28. Dice la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria sea a Dios, la nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En Jesús, creyendo en Él escribe nuestros nombres en el libro de la vida, que es el mismo, el Cordero Santo que murió inmolado y que está a la diestra del Padre, nuestro Jesús. A través de Él tenemos la salvación, y si perseveramos en Él continuamente, Dios mantendrá nuestros nombres en el libro de la vida y no los borrará. Porque en otra parte de la Biblia también dice que Dios puede borrar los nombres. Se los voy a enseñar mañana o al rato, si Dios me permite otro tema, ¿ok? Que Dios me los bendiga y me los guarde, y recuerden dar todo a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo nuestro ser, y pedir dirección a Él para vivir en esta vida, glorificándole, sirviéndole, viviéndole, y amarnos unos a los otros como a uno mismo. Y no a la idolatría, no a la hechicería, no a la brujería, no a la maldad. Renunciemos a todo y llenémonos del Espíritu Santo y de sus frutos. Amén. Gloria sea Dios, que Dios les bendiga y guarde, que Dios sea con cada uno de ustedes. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea en sus hogares, escuelas, en todas naciones, países que ven esta palabra. Que Dios sea iluminándolos y a todos. Gloria sea a Dios por su palabra. Aleluya. Alabémosle en todo momento, en todo tiempo, porque Él es el único digno de gloria y honra. Que Dios me los bendiga y guarde. 848-237-9254. Si quiere usted ser bautizado, pastoreado, si necesita ayuda, que Dios ponga en mis manos. Amén. Y que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Dios les acompañe en todo tiempo. Dios les guarde y hasta la próxima. Dios queda con ustedes. Nos despedimos, pero estamos unidos en el Espíritu Santo, mezclado en nuestro espíritu. Su espíritu en su sentir de Dios, de Jesús. Hasta la próxima. Dios les acompañe. Estamos en contacto unos por los otros, orando y metidos en el Señor. Y no olvide suscribirse, darle like y compartir, para que Dios siga moviéndose a través de su palabra y siga regándonos como nuestro labrador, sembrándonos, regándonos y así regando a otros también en el amor y la presencia de Dios. Hasta el rato, si Dios lo permite. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.